tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestro segundo día de Economía, Tecnologías y Nuevos Instrumentos Financieros de esta Future Trends. Y bueno, con un tema por demás importante, interesante, coyuntural, que le agradecemos infinitamente a nuestro invitado de honor, Otón Moreno González, el que lo aborde, porque verdaderamente es todo un tema, y si no que lo diga el presidente de El Salvador. ¿Por qué una moneda digital? Ese es nuestro tema de hoy, y bueno, lo abordaremos con un expertísimo de este tema. El maestro Otón Moreno González es director de Política y Estudios de Sistemas de Pago e Infraestructuras de Mercados en Banco de México. Es doctor en Economía por la Universidad de Texas, Austin, y licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha desarrollado su carrera profesional en Banco de México, donde estuvo a cargo del área de compilación y análisis de estadística financiera en la Dirección de Análisis Macroeconómico y fungió como gerente de estudios de los sistemas de pago. Actualmente sus labores están relacionadas con el desarrollo de políticas y regulaciones aplicables a la infraestructura de mercados financieros. Bueno, en mi nombre propio, Marta Beatriz Valderrama, coordinadora de la maestría en Dirección Estratégica y Capital Humano, te doy la más cordial bienvenida, Otón, y verdaderamente un gusto el poder tenerte con nosotros, te lo apreciamos muchísimo. Y nada, los micrófonos son tuyos para escuchar por qué la moneda digital. ¿Será? Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí y compartir con ustedes este proyecto. Voy a compartir mi pantalla. Ahí la estamos viendo todos. Sí. Sí, perfecto. Pues agradecerles la oportunidad de platicar de las monedas digitales de los bancos centrales. Me invitaron a platicar con ustedes de por qué es necesaria. Creo que antes hay que entrar a muchos otros temas. Primero, ¿qué es y qué no es? Es un elemento importante. Y pues quisiera empezar con muy brevemente platicarles primero de la visión, porque esto explica el por qué vamos hacia allá. La visión de pagos que tiene el Banco Central es esta la hemos venido haciendo pública desde hace un par de años ya en nuestros distintos documentos de divulgación, informes anuales, informes al propio Senado de la República, en todo nuestro ejercicio de comunicación. Hemos hecho ya patente esta visión que traemos, que es que todos los mexicanos puedan tener acceso a realizar y recibir pagos electrónicos, independientemente de su condición social, económica, género, jurídica, independientemente de cualquiera de estas características de los mexicanos, empresas o personas, que todos puedan enviar y recibir pagos electrónicos, que estos van a ser inmediatos en la medida de posible, que puedan ser sin comisiones o con comisiones bajas, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, con la seguridad que requiere, por supuesto, el transferir recursos entre personas, con la transparencia que se requiere también para que todo el mundo conozca en qué estatus está una transacción. Y por supuesto, cuando llega a haber inconvenientes, que no debería de ser muchos, pero cuando llegan a pasar, que existe una clara responsabilidad sobre esos recursos y quién tiene que resarcirlos en caso de que haya algún inconveniente. Eso, desde ahí hemos estado trabajando, hemos estado desarrollando funcionalidades particulares de provisión al público en general. Evidentemente el SPEI es uno de nuestros sistemas, pues es la joya de la corona. Es un sistema de pagos excepcional en todo el sentido de la palabra. No es común que una economía cuente con un mecanismo de pago inmediato con las características del SPEI. Tampoco es común que haya estado disponible al público en general desde 2015, cuando empieza la discusión internacional de si es o no necesario un sistema de pagos en tiempo real para personas por bajos montos. En 2017 ya existía el SPEI desde hace 2 años. Es un sistema de avanzada
sin duda alguna, y sobre eso hemos ido fomentando nuestra provisión de servicios al público. Posteriormente sacamos CODI para fomentar la adopción del esquema de pagos electrónicos. Y ahora tenemos este otro gran proyecto de arriba, de cómo seguimos mejorando nuestros servicios al público en general, ahora a través de una moneda digital. ¿Para qué queremos hacer esto? Sin duda, la inclusión financiera es un reto que está puesto a las autoridades financieras, a los proveedores de servicios financieros mexicanos. Es un elemento que no hemos logrado solucionar y sin duda se empieza a convertir ya en un elemento muy importante de desarrollo para el país. ¿Cómo logramos que cada vez una mayor proporción de la población pueda tener acceso a servicios financieros? Servicios financieros básicos, como es el caso de los pagos electrónicos, y es la responsabilidad de la Dirección General de Sistemas de Pago y del Banco de México, pero también servicios financieros mucho más sofisticados, créditos, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, seguros, fondos de pensiones, que bueno, ya no es responsabilidad de las autoridades, pero sí somos por las autoridades establecer la infraestructura necesaria para que se puedan dar a través del sector privado estos servicios mucho más sofisticados. Y la lógica es cómo movemos de pagos en efectivo, del intercambio de billetes y monedas, y creo que es importante que empezamos a hacer esta distinción de qué va a implicar un pago en efectivo, porque esto en unos años se va a transformar, ¿no? Pero el intercambio de billetes y monedas al intercambio de saldos electrónicos va a ser un elemento muy importante, puesto que el pago electrónico o el intercambio de saldos electrónicos lo que hace es que te da esta funcionalidad adicional. Te permite acceder al sistema, te permite dejar rastros, dejar huellas de estas operaciones que posteriormente se pueden utilizar para dar mayores servicios, para dar un valor agregado sobre la transacción que no se puede hacer desde el pago en efectivo. Y desde ahí es que se pueden empezar a fortalecer las ofertas de servicios financieros hacia adelante. Voy a entrar a mucho más detalle en unos minutos, pero sí quería aprovechar los primeros minutos para establecer esta visión y que vean por qué es que nos preocupa la inclusión financiera desde la perspectiva de pagos y la perspectiva tecnológica y de infraestructuras del mercado. Ahora, quiero entrar primero a discutir qué no es un CBDC y qué ha sucedido en los últimos años que ha llevado, o sea, prácticamente la totalidad de los bancos centrales a establecer al menos una discusión, a establecer al menos una línea de investigación respecto de la posibilidad de proveer moneda digital, y muchos otros a tal cual implementar proyectos que tienen con el objetivo final el poner en circulación una moneda digital. Empezamos con los activos virtuales. Los activos virtuales no colateralizados que se están poniendo ahora. Y creo que hemos sido muy cuidadosos a lo largo de todas las jurisdicciones internacionales de eliminar el nombre de criptomoneda, cryptocurrency, que se empezó a llamar en inglés y se empezó a traducir como criptomoneda, y mantenerlo como un activo virtual, quitarle el mote de moneda, de currency, porque justamente el argumento había sido la moneda, el valor que se tiene de la moneda es obtenido por parte de la certeza y la confianza que da una autoridad monetaria sobre esos saldos. Entonces empezamos a identificar estos activos como unidades de información que no representan justamente en su subyacente ningún respaldo. Lo único que le da valor a estos activos virtuales, y estoy hablando Bitcoin, Dogecoin, los clásicos, ¿no? Lo único que le puede dar valor a estos activos virtuales es la expectativa que tiene el público usuario de estos activos de un valor futuro. Un valor futuro sin ningún fundamental claro respecto de su utilización o respecto del emisor. Entendemos que hay un grupo de personas en el mundo que han decidido retirar la confianza que había en el sistema financiero y trasladar esa confianza hacia un esquema computacional con algoritmos sofisticados, con una estructura de base de datos compleja,
para empezar a hacer este tipo de operaciones, de la transferencia de valor en este tipo de monedas. Y se vale, sin duda, ¿no? Este grupo de personas deciden, yo ya no quiero confiar en el peso, en el dólar, en el euro, en la libra, en la rupia, en el yen. Yo voy a confiar en la tecnología que está dándole valor a un intercambio. El problema que se tiene cuando hablamos de activos virtuales y cuando hablamos en general de transmisión de valor es cómo replicas esa confianza, cómo replicas esa certeza de que los saldos que se están manteniendo en estos activos virtuales, en estas unidades digitales, permanece, y cómo te aseguras de que no hay modificaciones en los registros contables que se necesitan para fortalecer estas monedas. Y la solución es una solución tecnológica. Se tiene que replicar un elemento de confianza bajo un elemento de sofisticación y de complejidad. ¿Cómo podemos hacer que una sola persona no pueda modificar el registro a su favor? La solución que inicialmente se puso en la mesa es, pues hagamos imposible que una sola persona lo pueda hacer. Hagamos que el sistema sea tan complejo que se requiera de un poder computacional extremadamente elevado y técnicamente, teóricamente, imposible de concentrarse en una sola persona. Y ese es el objetivo. Y por diseño están hechas estas monedas para hacer pesada y compleja la modificación de los registros contables. Ahora, la modificación de los registros contables, por supuesto, es indispensable para registrar una transacción. Indispensable. Eso significa la transacción, la modificación del registro contable. Y por algoritmo, por sistema, le estamos poniendo lo más complejo posible. Eso empezó a generar problemas, por supuesto. Primero con la escalabilidad del sistema. ¿Cómo puedo llevar esto a operaciones que dejen de ser un club de unos cuantos cientos, miles de personas y en verdad empiecen a sustentar la transaccionalidad del comercio internacional, de operaciones internacionales que se puede empezar a comparar con las operaciones de tarjeta, con las operaciones de SWIFT? Y entonces se dan cuenta que para lograr realmente eso se crean cantidades de energía eléctrica, cantidades de cómputo fuera de toda proporción. Y entonces esto tiene que evolucionar y empiezan a salir soluciones muchísimo alejadas de la lógica inicial del Bitcoin, hacia soluciones con algoritmos menos complejos, con algoritmos que no dependen de un consenso computacional, sino que dependen de la centralización de ciertas decisiones respecto de la modificación del registro contable. Una de esas soluciones y una de esas evoluciones son los tokens estables. En inglés se llaman stablecoins, pero otra vez estoy siendo muy cuidadoso y estoy evitando el llamarlos monedas, ¿no? Entonces le llamo tokens. Estos tokens estables, que en esencia lo que son estas unidades criptográficas, estos activos criptográficos, pero esta vez el valor no se lo dan estas expectativas, no se lo dan estas creencias por las razones que sean de un valor futuro, sino que se lo da un respaldo en una moneda de curso legal que se emite a la par o con un algoritmo se establece alguna condición que te asegura que debe existir una relación 1 a 1 con una moneda fiat, con una moneda emitida por una autoridad monetaria. Pongo el dólar americano como ejemplo. Entonces, se emite un activo virtual y al momento de emitir ese activo virtual, junto con el activo virtual, para llamarlo una moneda, un token estable o un stablecoin, lo que viene es una promesa del emisor de que quien sea que regrese con ese token va a recibir a cambio su equivalente en dólar americano. Es un stablecoin denominado en dólar americano. Pero con esa promesa se empieza a hacer un poquito más complejo el asunto, porque entonces ya no estamos hablando de una descentralización pura, ya no estamos hablando de una falta de confianza en el sistema financiero que justificaba todo este costo computacional en los activos virtuales. Ahora ya tiene que haber al menos un grado de confianza, al menos un mínimo de confianza en aquel que está emitiendo esa promesa de redención a valor par de una moneda de curso legal. Y entonces nada más se traslada
la confianza de entidades financieras reguladas, de autoridades monetarias, a terceros privados que están emitiendo estas promesas de redención. Eso, a mi entender, es captación, es recepción de recursos por parte del público en general, con la promesa de redención a un valor establecido en un futuro, ¿no? Entonces, nos salimos del esquema descentralizado, nos vamos a un esquema al menos parcialmente centralizado. Lo que es cierto es que estos activos tienen usos, tienen funcionalidades, principalmente en este ecosistema cripto, en el ecosistema de intercambio de activos virtuales. Se han convertido en monedas puente para hacer intercambios de bitcoins a ethers, a dogecoins. Se necesita una moneda puente que me garantice su estabilidad en tanto hago las transacciones, y estos son los usos que se le están dando a estos tokens estables, pero sin la posibilidad de ser regulados. Ahora, quisiera hacer un ejemplo que a mí me parece muy útil cuando estamos viendo todos estos elementos de descentralización. Si nos vamos unos años atrás y platicamos de Uber, por ejemplo, o de Airbnb. Cuando se empezó a publicitar Uber, y lo mismo con Airbnb, cuando se empezó a publicitar Airbnb, lo que empezamos a ver fue una promesa o un caso de negocio en las que personas privadas, descentralizadas, se ponían de acuerdo para proveer un servicio. En el caso de Uber, si Otón iba a ir al aeropuerto y quería ahorrarse unos cuantos pesos de gasolina, entraba a la app de Uber, declaraba que iba a ir al aeropuerto en una hora específica y veía si había alguien en su ruta que le pudiera dar un aventón, y a cambio le regresaba parte de ese costo de gasolina y costo de depreciación de su automóvil. Así empezó. Que rápidamente el sistema se degeneró y entonces personas se dedican ahora a tiempo completo a dar vuelta a la ciudad en su automóvil, recogiendo personas hacia la ruta que ellos decidan ir. Entonces ya no es tal cual una provisión descentralizada de viajes, sino es más bien un servicio de taxis, ¿no? Y rápidamente se empezó a ver la posibilidad y ahora tenemos empresas que tienen flotillas completas en la provisión de este servicio. Está bien, pero sí hay que reconocer que la promesa original de descentralización rápidamente degeneró en una provisión centralizada y en una competencia que tiene ahora con los sistemas de taxis establecidos. Lo mismo pasó con Airbnb. La promesa original descentralizada era, pues si yo me voy a ir de vacaciones y mi departamento va a estar solo un par de semanas, puedo rentarle mi departamento a alguien que venga a la Ciudad de México y yo así tener un ingreso adicional. Rápidamente degeneró y ahora tenemos edificios completos administrados por cadenas hoteleras que se dedican el 100% del tiempo a proveer un servicio de alojamiento similar a un hotel. Entonces, hemos visto estas tendencias. Tenemos la misma tendencia en los activos virtuales. Empieza con un elemento completamente descentralizado, con Bitcoin, blockchain, DLT, ustedes lo que me digan, y rápidamente hemos visto cómo se empiezan a generar estos lugares de centralización. Uno, los exchanges, ¿no? Estas empresas que se encargan de intercambiar activos virtuales por moneda de curso legal, y empiezan a ver los muy grandes en Estados Unidos, en México, que concentran una parte importante de la actividad de criptoactivos y se encargan de darle la entrada y la salida a las personas, y esta conexión con el sistema financiero tradicional. No es la visión original de Bitcoin, en donde se convirtió en una moneda transaccional, sino simplemente ahora tiene que haber alguien que haga este intercambio, y estas son empresas centralizadas que están haciendo el intercambio. Empezamos a ver la concentración de proveedores específicos sobre los cuales se establecen los contratos inteligentes que soportan operaciones sobre estos propios sistemas de intercambio de valor a través de activos virtuales. Me refiero, por ejemplo, a Ethereum, que es una empresa que tiene toda una estructura, que tiene toda una lógica y le está dando entrada a esta provisión descentralizada, pero primero tienes que entrar a esta administración que ya tiene Ethereum establecida, ¿no?
y se empiezan a generar estos espacios de centralización. Hoy en día está otra nueva promesa, la promesa de las finanzas descentralizadas, que es provisión de servicios por terceros que se ponen de acuerdo, sin ser profesionales, para generar pools de liquidez, para proveer intercambio de activos virtuales, para proveer crédito a través de sus activos virtuales, con esa promesa de que sea descentralizada, pero perdón, la historia a mí me dice que pronto veremos cómo este servicio se va a empezar a centralizar y se va a empezar a proveer de manera profesional por grandes proveedores, ¿no? No veo un futuro muy lejano donde tengamos a fondos de inversión o incluso entidades financieras grandes que estén proveyendo sus servicios a través de estos sistemas con portafolios de varios cientos de miles de millones de dólares para esta provisión de servicios, como hoy Hilton administra cientos de edificios en el centro de París, ¿no? Lo que también es cierto es, si me voy esos años hacia atrás y como regulador me viene a proponer Uber, me viene a proponer Airbnb, pues creo que también sería tonto de nuestra parte intentar detener esta provisión que claramente tiene una demanda, que claramente para ciertos grupos de la población y que pueden ser muy amplios, es más eficiente, ¿no? No sé cuántos aquí en la llamada, no sé hace cuántos años los que estamos aquí en esta llamada no hemos parado un taxi en la calle, sino todo lo empezamos a hacer de nuestra app. E incluso, más bien, el servicio de taxis tuvo que evolucionar para generar sus propios aplicativos para replicar el servicio que estaba dando Uber. Más que parar Uber, que era imposible, es, bueno, modifiquemos la provisión tradicional del taxi para brindar unos servicios similares a los que está claramente la población demanda, ¿no? Y lo mismo con Airbnb. Y creo que estamos justo ahorita en este momento para hablar de monedas digitales del Banco Central. Claramente hay una demanda. Claramente hay una demanda por parte de la población que dice, yo necesito mover este elemento rápido, yo necesito mayor funcionalidad sobre mi dinero, yo necesito poder programar operaciones, yo necesito poder intercambiar tokens con valor entre personas que no compartimos el mismo registro contable en la misma institución financiera. Y es ahí donde viene una moneda digital de un banco central. Me voy a robar una frase que no es mía, pero hace un par de semanas le escuché una discusión del tema. Me dijeron, es dinero inteligente, es smart money, donde sobre al billete, a la moneda, le podemos empezar a poner funcionalidades programables una vez que la llevemos al mundo digital. Pero tienen que tener esa certeza, tienen que tener esa justificación jurídica y monetaria. Es un pasivo del Banco Central. Así como los billetes de 200, los billetes de 500 representan un pasivo del Banco Central. Estas unidades de información digitales representarán un pasivo del Banco Central. Con la diferencia del billete que vamos a poder establecerles funcionalidades adicionales que justo me va a permitir empezar a traer esta transaccionalidad que hoy se hace en efectivo hacia el mundo digital y que funcione como puente para empezar a transferirlo hacia las cuentas bancarias y hacia los servicios financieros muchísimo más sofisticados. Eso es lo que es una moneda digital y hacia allá queremos llegar. ¿Qué tenemos que reconocer como reguladores, como autoridad monetaria? Que hoy en día hay muchos usuarios que en efecto están utilizando estos servicios, que le ven funcionalidades y hoy el sistema financiero tradicional no está proveyendo sus servicios, tal cual la programabilidad, ¿no? Las finanzas descentralizadas, estos contratos inteligentes en los que yo puedo ponerme de acuerdo con Marta, apostamos en el partido del América Chivas y en el momento en que acaba el partido, no hay que instruir nada, todo está programado, se hacen las liquidaciones correspondientes, contingentes al resultado del partido. Eso quiero. Y eso no lo puedo hacer hoy con el billete de 500. También es importante pues, el uso que se está dando en pagos transfronterizos, esa capacidad que tienen los tokens estables de transferirse entre fronteras, pues sin duda hay una funcionalidad muy importante que se puede utilizar para envío de remesas.
Por supuesto hay que hacerlo regulado, por supuesto hay que mitigar riesgos adicionales, lavado de dinero, pero la funcionalidad tecnológica pues ha demostrado ser muy útil y eficiente y barata para transferir recursos entre fronteras. Y es un elemento que tenemos que considerar hacia adelante. Como les comentaba, no obstante lo anterior, la forma en la que actualmente se está haciendo es tremendamente ineficiente. Tremendamente ineficiente. Y viene por la misma lógica, por la misma infraestructura como se diseñó para deshacerse de este elemento central confiable. Yo hoy puedo confiar porque en una entidad financiera, en un banco de su preferencia, un banco que sea amarillo, el banco amarillo, yo sé que los recursos que están en mis cuentas, que los libros contables, que la estabilidad de la institución tiene cierta garantía, puesto que es una entidad regulada y confío en las entidades del Estado mexicano, confío en los reguladores, y entonces tengo esa certeza y esa tranquilidad de poner mi dinero ahí. Si yo elimino esa confianza la tengo que reemplazar por algo, y ese algo es más costoso, computacionalmente hablando. Es más costoso administrativamente hablando. Entonces, si ya tenemos esa confianza en el Banco Central y si podemos replicar las funcionalidades que el Estado, que el público está demandando, pues entonces tendremos el mejor de dos mundos. Tendremos esa capacidad de ofrecer estos servicios de manera mucho más eficiente y respaldado todo en la confianza que hoy en día hemos demostrado el público mexicano tiene en el Banco Central. Se siguen utilizando los pesos, se siguen utilizando las monedas de a 10, los billetes de a 500, los billetes de 20, porque la gente sabe que se les va a aceptar. Platicaba Marta al principio del Salvador, ¿no? Y cómo pues El Salvador tuvo que deshacerse de su moneda hace mucho tiempo. Es una economía completamente dolarizada. Y en ese sentido, pues se ha perdido esa confianza en las autoridades salvadoreñas por mil razones. No es un caso de México. Y creo que justo sobre esa confianza vamos a poder a nosotros ofrecer estos servicios adicionales de la moneda digital del Banco Central, el dinero inteligente. No debemos confundir esto con un activo criptográfico puro o no colateralizado, ¿no? Recordemos, y en esta lógica, lo que le da valor al Bitcoin es la expectativa sobre un valor futuro, la expectativa sobre un uso que se le pueda dar en el futuro. Lo que le va a dar valor a una moneda digital del Banco Central es la confianza que tenga el mexicano sobre las instituciones monetarias mexicanas y sobre la funcionalidad y sobre el valor que pueda tener el peso mexicano en el presente y en el futuro. Es un pasivo del Banco Central. No debemos confundirlos con los activos, con los stablecoins, con los tokens estables. Quien está garantizando esta paridad es la confianza del Banco de México. No va a haber una reserva de valor sobre estas monedas como las hay con el stablecoin. La paridad esto es un elemento un poquito difícil y complejo, pero ¿qué le da valor a un billete de 200? Pues se lo da la confianza que tiene el público de que ese billete de 200 va a poder intercambiar por bienes y servicios en México, ¿no? El billete de 200 no está respaldado por dos billetes de a 100. No hay una paridad de 4 billetes de a 50 por un billete de 200. Pues eso lo entendemos como cambio, ¿no? Ese es cambio sobre un billete, pero no es que estén respaldados unos sobre otros. Va a ser igual con la moneda digital del Banco Central. Va a haber una línea de pasivo en el libro contable del Banco Central, donde el Banco Central va a responder sobre esos activos digitales. Ya habrá posibilidad de convertir unos en otros, pero en digital a físico y a dinero en cuentas de bancos comerciales. Pero no es que exista una paridad. Son exactamente lo mismo y van a tener que tener justo esa funcionalidad. Ese es un reto sin duda importante para el Banco Central, el poder comunicar al público que estos pesos digitales son exactamente iguales que los pesos físicos, ¿no? Y creo que también es importante que quede claro, no existe al menos una necesidad indispensable de mantener esto de manera descentralizada o de manera distribuida.
¿no? Siempre cuando se discuten estos temas de activos virtuales, e incluso cuando estamos hablando de monedas digitales de los bancos centrales, inmediatamente necesariamente blockchain, DLT, registro distribuido. No es necesario, ¿no? La confianza, la centralización te da justo esas ventajas de no tener por qué tener el registro distribuido en muchos intermediarios. Y creo que es parte importante del diseño el mantener esa eficiencia. Hoy, así como hoy tenemos eficiencia en la provisión de sistemas de pagos, que se hace de manera centralizada por el Banco Central. Así como hoy tenemos eficiencia en la provisión de billetes y monedas físicas, que se hace de manera centralizada por parte del Banco Central. La misma provisión de una moneda digital se podrá hacer de manera centralizada por parte del Banco Central, justo para aprovechar esas eficiencias. Y sin duda darle participación a la banca comercial en la distribución, administración y conversión de las monedas, justo como pasa con el dinero, con el dinero físico. El Banco de México no tiene cajeros en toda la República, sí los bancos comerciales. Entonces, a través de los bancos comerciales es que se entrega el efectivo y así es como llega al público en general. Sin duda eso responde hoy en día a un problema logístico que no se tiene cuando uno se va a la parte digital de la provisión de un activo, pero es importante también que esa relación y sobre todo esa conversión física a digital pues tendrá que permanecer al menos parcialmente con las entidades financieras que siguen absorbiendo parte importante de la parte física. Y justo como les comentaba, ¿no? Si queremos mantener esta paridad y si queremos entender esto como una representación distinta de la misma cosa que es un pasivo del Banco Central, pues tenemos que garantizar la convertibilidad en todo momento. No debe ser difícil cambiar el billete de 100 por su versión digital de 100 pesos. Tiene que ser rápido, tiene que ser inmediato, tiene que ser sencillo, tiene que ser sin costo. Porque en cuanto empieza a haber barreras entre una y otra, una se demostrará ser más eficiente que la otra, una será más fácil, una tendrá mejor aceptación, y eso te puede empezar a generar distinciones en precios. Y entonces va a resultar que el billete de 100 es más caro que su versión digital de 100 o viceversa, ¿no? Algo así pasó en Argentina hace unos años, donde por cuestiones de escasez de cobre, me parece, dejó de haber monedas y la gente necesitaba monedas para subirse al autobús. Y entonces las monedas de un cuarto de peso argentino, 25 centavos, costaban 30, 40 centavos, ¿no? Porque se generaba esa necesidad de mantener estas monedas, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Tiene que garantizar esta facilidad de convertibilidad para justo mantener esta misma funcionalidad. Esta, si quieren, me la voy a saltar para dejar más tiempo a la discusión, pero en esencia, pues en una moneda digital, el Banco Central tiene que cumplir con todas las necesidades del dinero. Tiene que ser un medio de pago, tiene que ser un medio de cuenta y tiene que ser un depósito de valor. Y esto se garantiza justamente desde el punto en que el Banco Central está desde su estabilidad, desde su confianza que tiene la población en él, garantizando el valor de una moneda digital. Me voy rápidamente hacia qué queremos hacer con esta moneda. Hay muchas preguntas en la discusión internacional de cómo se pueden implementar estas monedas. Una, las más grandes creo que es, ¿la quieres de acceso generalizado o la quieres de acceso acotado a entidades financieras? En el caso de México estamos pensando en una moneda digital de acceso generalizado. ¿Por qué? Porque entendemos que uno de los principales retos que tenemos como país, como sistema financiero, es el acceso al público a los servicios financieros, la inclusión financiera. Entonces, el objetivo es proveer un mecanismo que te permita abrir cuentas a personas no bancarizadas, también las bancarizadas, pero principalmente las no bancarizadas, una alternativa digital a lo que hoy se realiza en efectivo. Y eso nos va a ayudar a fomentar la actividad financiera. Ese es uno de los principales puntos de política cuando se piensa emitir una moneda digital del Banco Central. Queremos ampliar la posibilidad de pago. Hoy en día es difícil, por ejemplo, pagar el microbús con una transferencia electrónica. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos te tardas 3 segundos
en ir y venir en una operación de transferencias electrónicas, de pago con tarjeta, pago con SPAY. Pues el tiempo que tiene que viajar, el mensaje, verificar el saldo, regresar el mensaje de aceptación, es un proceso que nos lleva 3 segundos. 3 segundos en el parabús de Pantitlán, 3 segundos por cada persona que se está subiendo al microbús, te colapsa el sistema. Entonces necesitamos un mecanismo de pago muchísimo más rápido, inmediato, y si lo podemos hacer digital, mejor, y esta es justamente una de las opciones que se está estableciendo para poder dar ese brinco. Y por supuesto, y le estoy hablando, esa es la funcionalidad de dinero, el intercambio de este elemento digital que me permita subirme al camión ni siquiera un segundo, ¿no? En lo que te tardas en intercambiar el billete es lo que te debes de tardar en intercambiar esta unidad digital. Y el siguiente elemento es ahora sí ponerle estas funcionalidades adicionales y lo que haría este dinero además inteligente. La posibilidad, una vez que está digital, se puede programar. Y entonces yo puedo establecer, por ejemplo, y estas funciones las tendrá que ir desarrollando creo el sector privado. Pero las que estamos pensando ahorita es, pues yo tengo una hija de 15 años, le estoy dando si hoy yo le doy efectivo para que se compre la hamburguesa y el refresco afuera de la secundaria, afuera de la preparatoria, pues no tengo certeza de que el dinero no acabó en un par de cervezas el viernes, ¿no? Y preferiría que no. Con estas funcionalidades digitales yo podía programar mi dinero y ponerle una restricción que este dinero no se puede intercambiar por alcohol o cigarros, por ejemplo. O le estoy dando estos saldos tal cual para que se compren los libros. Y entonces lo preprogramo para que únicamente se pueda recibir a cambio de libros específicos. Es una funcionalidad inteligente de programabilidad de ese dinero. Después les comentaba el ejemplo del contrato inteligente en una apuesta en el partido de América Chivas, pero puedo respaldar. Hoy si no, ojalá no sea el caso, pero si hay una catástrofe natural, el dinero que estaba abajo del colchón, pues, si se inundó, se quemó, pues desapareció, se fue. Y el saldo que estaba resguardado en billetes y monedas deja de existir. Al momento de ser digital, puedo tener respaldos, puedo recuperarlos, ¿no? Creo que también son elementos importantes que se pueden empezar a agregar esas funcionalidades inteligentes respecto de una moneda digital del Banco Central. Con eso termino. Para dar espacio a preguntas y respuestas, la lógica es, ya me demostró el público que quiere funcionalidades adicionales en su moneda. Y las hemos venido proveyendo. Las hemos venido tradicionalmente, pues, empezamos como autoridades monetarias, y si quieren me regreso hasta los antiguos reyes de la Babilonia, que empezaron a poner su cara en monedas de oro y plata. Se empezó a proveer este activo monetario desde hace varios miles de años. Y el público ha ido impulsando esas necesidades. Pasamos del metal precioso al papel, porque el papel justamente me hacía más barato y más fácil el distribuir estos saldos. Después me di cuenta que el papel se rompía, se quemaba, se echaba a perder muy rápido, se despintaba, y me pasé al polímero, y hoy son de plástico, duran mucho más, están más bonitos, tienen más colores, le permite a las gentes con impedimento visual distinguir los de 20 de los de 50, traen el holograma para asegurarme que no está falsificado. Eso está muy bien, como que hemos continuado dándole estos puntos adicionales, estas funciones adicionales al dinero, pero hoy toca un paso mucho más importante. Es del polímero, ahora sí vámonos a la parte digital. Vamos a garantizar su uso, que se permitan los mismos usos que el dinero efectivo, y sobre eso vamos a poner una capa adicional que va a ser este dinero inteligente. Hacia adelante, y me gustaría darles una respuesta mucho más importante, ¿no? Tendencias a futuro. Creo que hubiera sido difícil hace 15 años o 10 años, no sé cuándo salió el primer iPhone, el primer teléfono inteligente, el tener siquiera la expectativa de lo que iba a ser hoy un teléfono inteligente, ¿no? Recordarán esos comerciales donde salía Steve Jobs y te decía que era un iPod y que podía hacer llamadas telefónicas,
Y creo que hoy en día, yo no sé cuándo fue la última vez que se usaron su teléfono para hablar por teléfono. Yo hace mucho que no uso mi teléfono para hablar por teléfono, ¿no? Y creo que eso va a pasar con estos activos digitales. Van a ser moneda del Banco Central, sin duda se va a poder usar para intercambiarse por bienes y servicios, como se hacen los billetes, pero va a tener tantas funcionalidades adicionales que va a ser, yo creo, la menos importante de todas va a ser esa, la de intercambiarse por bienes y servicios, ¿no? Aquí me paro y les regreso los micrófonos si quieren para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Otón. La verdad es que es súper interesante y pues como era de esperarse, pues ya tenemos varias preguntas, ¿no? Entonces, si quieres te las voy diciendo y pues como son muchas, te pediría que las respondas en no más de un minuto cada una. ¿Sale? Entonces, la primera es, ¿en un futuro se prevé la tokenización de la economía a nivel global? A nivel global, yo creo que va a empezar a haber funcionalidades tokenizadas. Los billetes, a ver, son dos elementos importantes. Tokenización significa que yo extraigo de una cuenta y puedo convertir esta transmisión de valor en un instrumento al portador. Hay funcionalidades que funcionan muy bien al portador. Hay otras funcionalidades que no lo requieren. Entonces, pensar que todo se va a tokenizar, no. Las grandes transferencias, las tarjetas de crédito permanecerán en cuentas. Las funcionalidades de tokenización, por ejemplo, que practicábamos de transferencias internacionales, creo que hay mucho espacio para tokenizar ese tipo de transacciones. Pero sin duda están los dos casos de uso y permanecerán los dos mecanismos, ¿no? Las versiones tokenizadas y las versiones en cuentas y en registros contables, ¿no? No te escucho, Jorge. Perfecto, ¿Listo? muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cómo ven el uso de blockchain como herramienta en la democratización de servicios financieros como los que están preparando, como lo es una moneda digital? El blockchain es en esencia una administración de base de datos donde existe firma sobre firma sobre firma para asegurarte para asegurar la confiabilidad del registro. Hay muchos otros mecanismos para asegurar esa confiabilidad del registro. La ventaja del blockchain es que es público. Entonces tú puedes publicitar la información del blockchain. No estoy seguro que en el momento de generar transacciones financieras esa publicidad sea la ideal. Si regresamos a la publicidad es indispensable cuando no confías en nadie. Si no confiamos en nadie, todos tenemos que ver todo. Pero si tú confías en tu banco, el registro de tu banco por eso no es público, porque todos confían en él y no tiene que hacerlo público. Creo que algo parecido pasará con las monedas digitales de los bancos centrales. Se podrán regresar a la privacidad de administración central y publicitar lo que sea únicamente indispensable, pero no todo. Y en eso la solución de blockchain pues deberá evolucionar o incluso desaparecer y regresar a mecanismos más eficientes y más confiables cuando tienes esa certeza del Banco Central. Perfecto, gracias. Luego tenemos otra. ¿Cuál es la brecha tecnológica y legal para adoptar estos activos? ¿Y de qué forma los organismos reguladores, por ejemplo, Banco de México, lo están mitigando? Perdón, ¿la brecha tecnológica ilegal? Ajá, brecha tecnológica y legal. Brecha tecnológica, sí. Y Creo legal que, sí, para perfecto. adoptar estos activos. Creo que existe, dependiendo de cómo se implemente, dependiendo de cómo se definan las particularidades contables y los usos específicos y sobre todo, principalmente, cómo se van a manejar los accesos de la población en general a estos medios digitales, es que existen distintos requerimientos legales. El empezar a abrir, hoy en día las cuentas en el Banco Central están limitadas a intermediarios financieros, principalmente bancos y casas de bolsa. En el momento en que les tenemos al público en general, habrá que hacer los ajustes regulatorios correspondientes, pero sin duda creo que la brecha legal más importante es esa, cómo extendemos los servicios de entidades financieras al público en general. La brecha tecnológica creo que es principalmente de escalabilidad. Al mantener acotados los servicios en un grupo limitado de participantes, en casos bancos, casas de bolsas, OFIPOS o CAPS, pues las operaciones se reducen. Si esto pega, tomemos en cuenta que el 95 o 90% de las transacciones en el país se hacen con efectivo. Pues hoy nuestros sistemas están diseñados para operar
2,000, 4,000, 10,000 millones de transacciones al año. Es lo que operamos 2,000, podemos llegar a 10,000, creo, sin problema. Pero, pero eso representa nada más el 5%. Si nos movemos nos quedamos en el 90%, pues el principal reto va a ser cómo fortalecemos el sistema para poder justamente alcanzar esas capacidades de procesamiento. Y sobre todo en un viernes de quincena y Semana Santa, ¿no? Ese es el principal reto. Totalmente. Otra pregunta, nos ponen, la moneda digital del Banco Central de México, ¿qué lo estará respaldando? ¿Deuda, bonos del gobierno, oro? No, lo respalda la certeza que tendrás de que ese activo digital va a servir para liquidar cualquier obligación financiera presente o futura contraída en México. Lo mismo que respalda hoy los billetes de 100 pesos, ¿no? De esa certeza de que si tú vas al Oxxo, te lo van a aceptar. Y que vas a poder pagar tus impuestos con esos recursos. Eso es lo que lo va a respaldar, la confianza. Ok, perfecto. Y ahora, ¿cómo se hará para transferir entre monedas digitales Banco Central de otros países? Lo que hoy se hace en la red SWIFT. Esa es una pregunta tremendamente compleja y profunda. Creo que dependerá mucho de cómo se implemente en este otro país. Pongo de ejemplo Estados Unidos, creo que es el ejemplo obvio para México, ¿no? ¿Cómo vamos a poder intercambiar monedas digitales americanas con monedas digitales mexicanas? Creo que el principal reto va a ser cómo coordinamos nuestros sistemas de verificación de lavado de dinero y cómo empezamos a compartir esa información. Hoy existe una restricción física, una maleta llena de billetes de 100, o sea, pasar $3 millones físicamente a la frontera es difícil. Hace mucho bulto y lo huelen los perros, y eso como que limita esta operación, que de todas maneras ustedes saben pasa, ¿no? Cuando se hace digital se eliminan esas barreras. Entonces tenemos que fortalecer primero esa parte de lavado de dinero, que es una realidad, es una complejidad en México y en Estados Unidos. Creo que una vez que logremos solucionar esos problemas que son principalmente jurídicos, legales, la capacidad de intercambiar estos pues, va a ser muy similar a la que hoy existe con estos tokens estables, stablecoins. Perfecto. Otra, que digo, lo he visto ahí en un par de ocasiones, que cuándo se va a implementar el 100% en México. Es muy difícil saber cuándo se va a implementar al 100%. Por ahí hay una fecha que habla de 2024. ¿no? Okay. Esa fecha sin duda es una fecha retadora, pero que tenemos para mantener los desarrollos tecnológicos y empezar a hacer pilotos. Pero de ahí creo que dependemos de muchas otras cosas. Hay que ser muy cuidadosos, creo yo, cuando empecemos a implementar estas funcionalidades, hacerlo primero de manera limitada, asegurarnos que funcione en un grupo pequeño, luego lo extendiendo, asegurarnos de que estemos bien conectados con instituciones financieras. Entonces, es difícil predecir cuándo Jorge le va a poder mandar a Otón pesos digitales así como si nada. Hacia los próximos años, ahorita estamos trabajando en los desarrollos tecnológicos y hacia finales de los próximos años tendremos los desarrollos tecnológicos y sobre eso todavía falta mucho trabajo. Muy bien, perfecto. Y bueno, tengo aquí un par de preguntas en el tema fiscal, ¿no? Ya sabes que este tema pues, siempre, así como siempre que siempre está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué se plantea en el tema fiscal, en la parte de ahorro, en la parte de inversión, ¿no? ¿Qué tienen contemplado en esta parte? Y bueno, pues a ver qué opinas. A ver, el tema fiscal siempre es un elemento, creo que crucial cuando se habla de temas de pagos electrónicos y creo que lo tenemos al revés. Siempre nos dicen que una de las principales barreras para la inclusión financiera es la evasión fiscal. Yo lo veo distinto. Yo creo que uno de los principales problemas que hay para las autoridades de ejercer sus capacidades fiscalizadoras es la falta de digitalización. Creo que tiene que ir completamente movido. Uno tiene que esforzarse en digitalizar. Y una vez que está digitalizado, eso te va a llevar a una menor evasión fiscal. Y el ejemplo lo tienen perfectamente en el caso de las gasolineras. La autoridad
O sea, no, nadie te va a aceptar jamás un pago en gasolinas en tarjeta porque se va de mucho impuesto cuando se paga en efectivo en las gasolineras. Es lo que me estás diciendo, pero pasó completamente al revés. ¿Qué dijo el SAT? Señores, para deducir pagos en gasolina se tiene que pagar con el electrónico. Y al día siguiente, todas las gasolineras aceptaban tarjeta. Entonces, Claro. ahí sí lo entendimos al revés, ¿no? Y creo que tenemos que hacer lo mismo hacia los otros elementos. Y me estoy metiendo en cosas que no me tocan, porque siempre somos muy respetuosos de Hacienda y del SAT. Pero si Hacienda le dice, ¿sabes qué? ¿Aceptas pago digital? No. Ah, perfecto. Es legal, se vale que no aceptes pago digital, pero ahí te va mi inspector y se va a sentar contigo un año completo en tu caja registradora a llevar las cuentas. Entonces, si te pongo, si yo fiscalizo más fuerte al que no acepta pago digital, como pasó con las gasolineras, pues la gente va a empezar a hacerse digital para que no lo fiscalicen tan fuerte. Y va a ser mucho más fácil para los inspectores revisar los saldos electrónicos que moverse acá. Y creo que es muy importante. Todos debemos pagar nuestros impuestos. Todos debemos pagar nuestros impuestos. Creo que es algo nada controversial que estoy diciendo yo aquí en esta sesión, ¿no? No es objetivo del Banco de México hacer esto para que la gente pague sus impuestos. Nosotros estamos dando funcionalidad digital. Y si eso conlleva una mejor fiscalización, pues qué mejor. Pero no es el objetivo que tenemos, ¿no? Pero sí creo que ese ejemplo de las funcionalidades es muy importante. Estamos dando funcionalidades digitales. La gente querrá mantener saldos porque quiere hacer respaldos, porque quiere programarlo, y eso va a facilitar la fiscalización, pues, perdón, y que espero no haya aquí reporteros. Que así sea, ¿no? Porque pues sí, también es importante que todos cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Muy bien, perfecto. Por aquí veo un par de preguntas en tema de infraestructura, ¿no? Entonces, por un lado, pregunta, ¿qué características y requisitos tendremos los desarrolladores? Y por otro lado, ¿en qué infraestructura quedaría la moneda digital? ¿No? O sea, en servidores de Banco de México o cómo funcionaría, digamos, en la parte de tecnología. Qué gran pregunta, hasta parece que la planteé. La lógica es llevar al SPEI, y lo que pensaba platicar es un poquito, ¿no? Tenemos hoy el SPEI. El SPEI da servicios al público en general a través de las instituciones financieras. Entonces, yo puedo transferir recursos entre un banco y otro a través del SPEI. Podemos tener un participante nuevo, CBDC, moneda digital del Banco Central. Este participante nuevo se puede conectar al SPEI y a partir de ahí empezar a recibir instrucciones respecto de los saldos. Entonces, cuando yo quiera, si yo tengo 300 pesos en mi cuenta bancaria del banco de mi preferencia, yo puedo llegar a un cajero automático y en ese cajero automático decir, quiero que me des un billete de 100 y quiero que los otros 200 me los des en esta wallet para yo transferirlos. Y entonces el banco de mi preferencia lo que hace es que pues, me entrega un billete de 100, en mi cuenta le hace un cargo por 100 pesos, y por otro lado instruye una transferencia hacia mi wallet en la infraestructura del SPEI a este participante nuevo que se llama CBDC, moneda digital del Banco Central. Entonces, esos saldos se pueden llevar en estas cuentas de liquidación que pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Si usted, y entonces ya lo que obtengo a cambio es un token. Hay por ahí un banco muy grande, azul, que da servicios de retiro sin tarjeta en sus cajeros automáticos. Es una funcionalidad parecida a esa, pero no limitado al uso de ir a un cajero de este banco grande azul a retirarlos, sino que esos ya se puedan intercambiar y ya representen una tenencia sobre un pasivo del Banco Central, ¿no? Para la versión tokenizada o que se pueda instruir a través de una wallet para la versión en cuentas, que es lo que pensamos un poquito acá de las funciones de tokenización y de cuenta, ¿no? Y para los terceros desarrolladores, ahí hay que ser muy cuidadosos. Nos encantaría que todos entraran y así como hoy no hay ninguna restricción para los que hacen carteras de cuero, cada quien puede hacerlas para guardar los billetes de las personas sin ninguna restricción, pues sería ideal que llegáramos a un mundo donde los desarrolladores tecnológicos puedan hacer carteras digitales para las monedas digitales de los bancos centrales. Sí, pero es también muy importante que tengamos certeza de que se cuenta con la confianza, la seguridad de la información, la criptografía necesaria para estas carteras. Pero creo que estamos buscando una forma de hacer este acceso lo más universal posible y permitirle a todo el sector desarrollador que
ponga esas funcionalidades y que pueda empezar a brindar servicios por ese manejo de activos digitales que emite el Banco Central. Perfecto. Y luego, evidentemente, pues hay una pregunta del tema de la ley de lavado de dinero. Si también va a entrar en las transacciones con tokens de Banco de México o qué va a pasar ahí. Esa es una pregunta muy, muy, muy relevante. Existen razones legítimas y razones ilegítimas para querer mantener nuestras transacciones anónimas. Sin duda, las ilegítimas no las buscamos y no las queremos fomentar. Trata de blancas, financiamiento del terrorismo, recursos por narcotráfico, secuestro, ese dinero, por supuesto que lo queremos mantener fuera de... Queremos terminar con esas actividades y una forma de terminar con esas actividades es restringir los usos de los recursos que se obtienen de manera ilegal. Y para eso necesitas todas las restricciones que hay hoy en el sistema financiero. Pero también hay hay razones legítimas por las cuales quieres tú mantener una operación privada, ¿no? Claro. Y las hay muchas y todos hemos querido tener alguna de nuestras acciones privadas por razones completamente legales. Una opción que puede ser es permitir la operatividad en ciertas cuentas anónimas hasta por ciertos puntos. Sin duda yo me quiero tomar un café con un amigo, pero no quiero que el otro amigo se entere. Y la mejor forma de hacer eso es, pues lo pago en efectivo y ya nadie sabe nada. Está bien, 300 pesos es más que suficiente para un café. 3,000 UDIs en una cuenta de transaccionalidad limitada. Ahora, si quieres comprar una casa de manera anónima por 20 millones de pesos, no, espérate, eso ya se aleja, ¿no? La privacidad del... Entonces, es importante, creo que podamos buscar una funcionalidad anónima para saldos muy acotados. Y también es importante que fortalezcamos la administración de esta información personal, porque una cosa es que no sea anónima y otra cosa es que cualquiera se pueda dar cuenta que me compré una casa de 20 millones de pesos. Tampoco quiero que eso esté en el internet, ¿no? Entonces creo que sí es ese manejo de información que se empieza a generar en la transaccionalidad se mantenga muy protegido con protocolos de seguridad muy específicos y sí, blindado para que solo puedan tener acceso las autoridades con facultades de investigación ante una denuncia específica y un procedimiento judicial abierto de manera formal y que no pueda venir el gobierno federal y me pida dame todas las transacciones de todos los mexicanos, es algo que creo que no debemos de permitir, sino que, bueno, a ver, que exija un juez con una orden específica, como se hace con las operaciones bancarias, ¿no? Ante una instrucción de una investigación particular, ¿no? Claro. Y hay una pregunta que ponen que este wallet que comentabas, ¿no? Que puedes transferir, digamos, el dinero a tu wallet y en efectivo, ¿en dónde vive? Y ponen, es decir, ¿podremos dejar de depender de los bancos comerciales? ¿O cómo funciona este wallet? ¿O cómo funcionaría este wallet? La lógica no es que dejemos de depender de los bancos comerciales, ¿no? Va a haber muchas funcionalidades. Justo lo que queremos es un elemento que empiece a competir con los saldos en efectivo, pero no que empiece a competir con los saldos que están intermediándose en la banca comercial. Recordemos que los bancos tienen una funcionalidad muy importante en el sistema financiero. Tienen la funcionalidad de asignar a las actividades más productivas los saldos de los ahorradores. Entonces, a mí, por fortuna, me sobran 2,000, 3,000 pesos al final del mes y se los entrego a mi banco. Hay alguien más que necesita 2,000, 3,000 pesos para poner un negocio y pide un crédito al mismo banco, ¿no? Y ese rendimiento que me prometen a mí se utiliza mejor en esos recursos que yo entrego por rendimiento, se utilizan mejor de manera más eficiente en la inversión que tiene el otro. Eso es fundamental para el desarrollo de una economía y de un sistema financiero. Eso no lo queremos tocar. Entonces, el banco comercial, pues, entrega intereses, cobra intereses, financia, da crédito, intermedia, es su trabajo. El Banco de México no está pensando en hacer eso. No va a pagar intereses sobre esos recursos, no le va a prestar ese dinero absolutamente a nadie, no queremos entrar a ese negocio. Entonces, creo que ese es un punto importante. Y luego, si podemos dejar de depender para transaccionalidad específica, para el mecanismo de pago, sin duda,
el dinero de la banca, la moneda digital del Banco Central te deberá de poder brindar todas las necesidades que tengas de pagos, pero no de inversiones, no de ahorro. Esas wallets que comentábamos son accesos. A fin de cuentas se va a implementar con llaves, con credenciales de acceso, con llaves criptográficas que demuestren que eres quien dice ser. Y a partir de ahí se van a generar instrucciones. La wallet lo único es está mal llamado wallet. Realmente no es una wallet, realmente es un llavero, ¿no? Porque lo que guarda son llaves. No, Claro. pero van a ser esos llaveros que te van a poder instruir a los bancos, a la infraestructura del Banco Central de esas operaciones, ya sea a través de tu banco comercial o posiblemente directamente, pero no vamos a reemplazar la funcionalidad de los bancos, que su función es la de intermediación, ¿no? Perfecto. Nos queda un minuto, entonces vamos con 2 preguntas de 30 segundos. La primera es, ¿se puede preguntar cómo se delegaría la moneda digital con el CODI? CODI es una gran pregunta. CODI es una funcionalidad adicional sobre el SPEI. CODI está hecho para darle más funcionalidades a las transferencias que se hacen entre instituciones bancarias y de depósitos, o FICOPS o CAPS. La moneda digital no va a vivir en ese mundo, va a vivir en el mundo del efectivo. Y es una manera que tenemos para darle más funcionalidad a los billetes. CODI le da funcionalidad a tus depósitos, la moneda digital del Banco Central le va a dar funcionalidad a los billetes. Entonces, viven en un mundo separado. Por supuesto que van a interactuar, porque la lógica es del billete, pásalo a digital, pásalo a depósito en la banca comercial. De ahí, CODI te va a dar esos otros servicios adicionales. Perfecto. Y la última, ¿la nube será una posibilidad tecnológica para este nuevo modelo, la cual hasta hoy vetada para la banca por sus sistemas centrales? ¿Cuál sería dicha tecnología? Si Azure, AWS, Google, etcétera. A ver, la transición a la nube es un tema separado a la provisión de las monedas digitales del Banco Central. La infraestructura de Banco de México, existen muchas restricciones para que podamos depender, incluso por seguridad nacional, de un proveedor externo, ¿no? El SPEI no puede vivir en ninguna de las que mencionaste, porque ¿qué pasa si de repente por cualquier razón se nos corta el acceso a esa nube? Oílo bien, ¿no? Está el problema de Crimea, de Ucrania y de Rusia, y lo primero que surge es cortémosle el acceso a SWIFT a Rusia como parte de las sanciones. No Claro. estamos, que yo sepa, no estamos pensando en invadir Belice, pero no puedes depender tú de un tercero para cuestiones de seguridad nacional. Entonces, es el problema del Banco Central con la nube. La migración de los bancos comerciales, eso poco a poco se irá haciendo de manera ordenada, porque también pues, hay elementos muy importantes de administración de información, de acceso también de información que tienen que las autoridades, pero creo que es un tema que merece su propia sesión de 35 minutos. Totalmente. Oye, Tom, pues se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero creo que podríamos seguir aquí platicando. Te agradezco muchísimo tu participación, creo que fue sumamente enriquecedora. Y bueno, pues ya nada más le voy a ceder la palabra a Marta Valderrama para que nos dé el cierre. De verdad, muchísimas gracias, Tom. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad, un deleite escucharte, información excelente y muy clara. Eres muy didáctico, seguro das clases. Pues muchísimas gracias, Otón, de verdad. Y no me resta más que invitarte a ti y bueno, a toda nuestra audiencia, que pues, les agradecemos el haberse conectado hoy, a que nos acompañen el día de mañana. Tenemos el tema de financiamiento de la sostenibilidad, la importancia de los bonos temáticos. Otro tema también muy bueno, así al igual que el que hoy nos compartiste. Entonces, pues muchísimas gracias a ti, a toda nuestra audiencia, y los esperamos el día de mañana a la misma hora y con la misma liga, a nombre de la Facultad de Economía y Negocios, del CADEN y de IDEA, les damos las gracias y que tengan muy buena tarde-noche. Gracias. Hasta luego.